Hola Pablo, estamos esperando que la escritora se conecte, que no ha llegado. Ah, ya. Invitados. Ya. Al otro lado ya había gente allí, ya habían varios conectados. Ah, sino que es que ese es para poderlo guardar, porque a ti te quedaría y la idea es como poderlo ¿Cuántos guardar. seguidores tienes tú? ¿Qué? Eh, ¿Cuánto es que era? No me acuerdo Es que cuántos. mira, la idea y el propósito acá es que, por ejemplo, si yo tengo más seguidores que tú, yo sea la que te a ti y te va a jalar a ti. ¿Sí me entiendes? ¿Cuántos seguidores tienes tú, princesa? Sino que es que la idea es hacerlo todo desde el medio y que el medio vaya No te creciendo. escucho. Que la idea es que el medio vaya creciendo y que se haga desde de la misma Ah, plataforma bueno, de... listo. Dale, entonces Yo arranquemos. tengo Ahí ya me estás viendo. 218. Ah, bueno, bueno, listo. Porque pues yo Pero tengo ya 10.000 tú, seguidores, es una comunidad bastante grande que he venido trabajando, entonces pues la idea era que fuera por ese lado, pero no hay problema, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? te pregunto, le dijiste a las personas que se pudieran conectar acá a la cuenta. Sí, claro, y compartí ese live, pero entonces no sé cómo, porque yo tengo dos grupos de WhatsApp donde se puede compartir ese live. Ah, porque yo te mandé, te compartí como un enlace para... Pero me dijiste que Sí, ya lo como publicó. que ibas a avisar. Pues ahí las personas se nos están conectando. Mauro, si es amigo mío. Hola Mauro, Marco. Pero las personas que son mis seguidoras también se unen acá. Sí, ellas se pueden como desunir a través del enlace que te mandé, que te lo permite como ver. Sí, es que me parece, bueno, no hay problema, como lo quieras manejar. Lo importante es hacerlo, pero me hubiera gustado que hubiera sido desde mi TikTok porque yo tengo más seguidores, entonces va a ser más para ti, pero pues bueno. Por- Hola, buenas noches, Mauro, ¿cómo estás? Hola Mauro. Sí, sí, si tú lo mandaste a los grupos, la gente se va uniendo de a poquito. Bueno, cuéntamelo todo pues con esa entrevista que vi unas preguntas muy interesantes. Bueno, ahora sí vamos a dar el inicio al primer programa del medio Inspiración Cultural Info. Saludo a todos nuestros seguidores aquí en la plataforma de TikTok. Bienvenidos a este su espacio en la voz de los artistas, donde el arte se presenta de diferentes maneras y en distintos corazones. Por eso, conocerlo y visibilizarlo es lo más importante. Hoy nos acompaña la escritora Milena Ramírez, a quien le damos una bienvenida a este espacio. Hola, gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Me siento muy honrada. Y es un honor tenerte como nuestra primera invitada a nuestro programa, este
proyecto que inicia también en el año pasado, 2024, en el mes de septiembre. Entonces es la idea de que vaya creciendo y dando a conocer los artistas, porque antes yo tenía el programa La literatura en lo cotidiano por la emisora Radio Hack Santa Mónica, pero debido a compromisos académicos no lo puedo continuar durante este año ni parte del otro año. Entonces también la idea es empezar que ese proyecto vaya creciendo y seguir visibilizando artistas también por este medio. Entonces vamos a compartir un poquito de quién es la escritora. Milena Ramírez Tafur es una destacada creadora de contenido psicosocial, originaria de la ciudad de Bogotá y actualmente reside en la vibrante y calurosa y floreciente ciudad de Medellín, la eterna primavera. Con su canal Sana tu Corazón, ha logrado impactar positivamente a miles de personas, promoviendo el crecimiento personal y el desarrollo integral a través de sus blogs en Quora y su comunidad en TikTok, como ella lo mencionaba ahorita, le ha trabajado muy fuertemente a esa parte del TikTok, generando una comunidad muy fuerte. También en otras plataformas digitales. Su enfoque práctico y tangible ha transformado la vida de individuos en más de 10 países, ayudándoles a sanar, evolucionar y alcanzar su mejor versión. Milena ha sido parte de importantes eventos como InstaFest, Premios La Flor, Premios Fénix y los Imperial Gold Music Awards, entre otros, consolidándose como una referente en el ámbito del bienestar emocional y el autocuidado. Su lema es: que estés acostumbrado al desierto no significa que no merezcas un océano. Refleja su enfoque en empoderar a las personas a superar adversidades y alcanzar nuevas metas. Así le damos también, volvemos a darle la bienvenida a nuestra invitada, porque esta es una corta parte de quién es ella y también nos va a contar más adelante cómo transforma la vida de más personas a través de la escritura que ella realiza. Entonces también voy a estar compartiendo el enlace por los canales también del medio y también por mis grupos de WhatsApp para las personas que deseen unirse. También Mauro, si tiene algún conocido o compañeros de la U que me puedan ayudar, excelente. Claro que sí, Ana, qué hermoso. Recuerden, pues pueden seguirme en mis diferentes plataformas digitales como Sana tu Corazón, todo pegadito, Sana tu Corazón al piso, 1708. ¿Por qué 1708? Porque es el 17 de agosto, cumplo años. Y algo muy importante ya casi. ya casi, estoy muy cercana, es importante que nosotros nos reconozcamos, nos aplaudamos, nos felicitamos. Esa introducción estuvo muy bonita, así que no olviden seguirme. Y pues bueno, les cuento que sí, este año ha sido un año de alfombras rojas. Gracias a Dios he sido invitada para conocer diferentes, tanto artistas en la música, modelos, reinas, y esto me ha consolidado más. Estos 3 años he decidido crear contenido. Yo me mudé a la ciudad de Medellín, tuve una fuerte, fuerte ruptura sentimental, pasé por un proceso terapéutico y empecé a hacer cursos de motivación, de terapia, aunque anteriormente hacía muchos de motivación. Me gusta asistir a eventos como los de Daniel Javif, leer mucho de psicología. No soy psicóloga porque yo soy profesional en administración de empresas y tengo un diplomado en marketing estratégico de la Universidad del Área Andina en Bogotá. Sin embargo, encontré que tengo mucho feeling con las personas y que les he podido dar talleres de cómo hablar en público. Ahora que estoy en el tema de las alfombras rojas, aunque tú no lo creas, muchos cantantes o artistas les da pánico que les hagan una entrevista. Ellos solo van, cantan o modelan o desfilan, pero se sienten muy nerviosos.
Entonces ahí estoy para ayudarles. Escribo en Google, mi blog es en Quora con Q de queso, pueden buscarme también allí y escribo sobre narcisismo, pues sobre narcisismo, cómo manejarlo, ¿no? Cómo convertirlo, ¿no? Sobre relaciones sentimentales, cómo conformarlas y cómo sanar, y sobre experiencias vivenciales que he tenido a lo largo de mi vida y que me han llevado a levantarme y a motivarme. Entonces, en base a eso creo mis videos y muchas personas en Estados Unidos, en España, acá en Medellín, han decidido contactarme y decirme, Mile, lo que tú dijiste ahí, yo lo viví, yo lo sentí, y pues ya pues coordinamos talleres o coordinamos cómo vernos. Yo tengo una página muy bonita que les insto a que busquen allí y escribo cosas que realmente son muy sanadoras y liberadoras. Es muy interesante todo lo que nos comentas porque también eh, es que hablemos, por ejemplo, de cómo fue ese acercamiento a la literatura como tal. Y quién te motivó o qué fue lo que te motivó como tal, porque sabemos que esto también lo mencionaba yo siempre en el programa, y era que nosotros los escritores, o bueno, nosotras las escritoras, tenemos momentos de la vida que nos marcan, felices, la rabia, la tristeza, el enamoramiento. Entonces son cosas que nos ayudan, digamos, también a plasmar esa inspiración desde el sentir que uno tiene como ser humano. Entonces también, o sea, ¿cómo fue ese acercamiento a tu literatura, a la literatura y cómo nace en ti ese deseo de escribir? Claro que sí, Ana. Yo empecé a los 4 años, cuando mi mamá me paraba enfrente de un espejo a enseñarme a recitar poesía. Entonces, pues uno niño le hace caso a la mamá. Yo le agradezco a mi mamá por eso, porque desde allí ella cultivó en mí, hola Juan Diego, bienvenido, cultivó en mí el arte de poder hablar en público y sembró la poesía. Mi primera poesía que yo recité se llamaba Mi Cuaderno, ya casi no la recuerdo, pero una niña de 5 años estaba en una tarima de 800 personas recitando un poema y me lo sabía exacto. Mi mamá me preparó todos los días frente al espejo y de ahí ya empecé a leer más. Lo que leía, por ejemplo, para ese entonces eran las novelas de como La Vorágine de Jorge Isaac, leía también a Gabriel García Márquez, leía La Urbanidad de Carreño. Entonces fue mi mami la que desde muy chica me enseñó a amar y a valorar la literatura. Teníamos espacios antes de comer para leer y luego sí comíamos. Digamos que hoy en día nuestras familias están un poco enfrascadas y perdidas con el tema de las redes sociales. No es malo, está bien, estudiamos, trabajamos, hacemos amigos a través de las redes, pero a veces no tenemos ese tiempo, Ana. No sacamos ese tiempo para coger un libro y ven, tengamos una lecturita acá, 20 minutos como familia. Yo lo tenía. Y ya a lo largo de mi vida volví a retomar el camino, ya como escritora. Tengo un manuscrito que ya entregué a Editorial Megara, que es un duelario que más ahorita tú me preguntas y te cuento, y tengo otro manuscrito que sí llevo escribiendo ratico, pero no le había dado, y es también sobre las rupturas sentimentales y cómo superarlas. Pero esto se dio a base de esa ruptura sentimental y afloraron muchas cosas en mí, en el ser, en el alma, en el espíritu. Pude crear el contenido y a empezar a escribir, las personas se sintieron identificadas de que alguien quería decirlo, pero no encontraba en quién, y que vivieron de pronto ese engaño, esa persona con ciertos rasgos manipuladores y que se ve muy perfecto, pero lastimó lo más profundo de tu ser, y en ese dolor y en esas lágrimas, a pesar de ser una terapia, ya empecé a escribirlo a más profundidad y a las personas les encantó, entonces lo he ido puliendo poco a poco. Lo que nos comenta de cómo nace eso, como ese bichito que llaman por ahí de la inspiración, y también es muy bonito porque muchas familias también les inculcan la lectura como tal. Les El amor a la inculcan lectura.
ese amor, ese, digamos, esa importancia que debe tener la lectura en la vida de uno como ser humano. Pues primero aprender, ¿cierto? Los paso a paso de aprender a leer y ya de ahí pues como también está que le cuentan a los niños cuentos, historias, por ejemplo el mío nació por ahí. Eso también como que es muy importante en las familias porque eso Sí, se le va quedando a uno, se le va quedando a uno ese acompañamiento de los papás es muy sí. importante o de algunos docentes en la vida, pues en la infancia, la adolescencia, porque hay libros que le van marcando. Entonces también lo que mencionabas, hay temáticas que aquí eh, le inspiran a uno mucho, entonces que nos cuentes, por ejemplo, eh, no de la ruptura, o bueno, de cómo te inspiró esa ruptura, o qué elementos también veías en esa ruptura que decir, ve, digamos, llorar, o yo me siento mal, o hablas de, por ejemplo, alguien manipulador, entonces esa persona manipuladora como la plasma, digamos, en la poesía, y en general, pues, en el texto como tal, y qué temáticas también, aparte de, del duelo, también qué temáticas has trabajado. Sí, claro que sí. Lo que tú decías del amor a la literatura, de verdad que es algo inculcado. Yo no me pierdo una feria del libro, jamás. Las ferias del libro en Corferias en Bogotá son extraordinarias, obviamente son megas porque Corferias es un escenario muy grande. Acá en Medellín es más naturaleza y un poco más pequeño, pero igual no me las pierdo porque leer hace que te transforme la mente y que crezcas y en la medida en que tú lees, te culturizas y sales pues de tener como una mente encajonada, ¿sabes? A veces uno ve comentarios en redes sociales de diversos temas y uno puede hacer un termómetro de lo que las personas están leyendo. En Colombia yo leía un estudio de que el 50% de las personas se leen un libro al año y el otro 50% ni lee, imagínate. Entonces, qué bonito ponerse esos retos de decir, me voy a leer un libro por mes o un libro cada 3 meses. Y uno se da cuenta, por ejemplo, Juan Diego, gracias, excelente trabajo, por la ortografía, Ana. Porque si tú quieres mejorar tu ortografía, lee. No importa si es literatura, si es lo que sea, porque eso te ayuda. Y es muy triste que tú veas Inclusive el comentarios en léxico. el léxico. Ves comentarios en Instagram o en TikTok de personas que tienen 10, 20, 30 mil seguidores, pero escriben un A sin H y con S, por Dios. Yo te cuento que en tercero primaria, en ese tiempo, yo soy de la vieja guardia, así que esto del internet no, en mi época era máquina de escribir y nosotros hicimos concursos de reinados de ortografía y yo fui reina en tercero primaria de la ortografía y era por eso, A porque mí mi me madre, tocaban era los dictados ortográficos, que uno pero salía al nosotros, frente de todo el colegio y yo llegaba hasta ahí, hasta la final, pero pasaba los sí, filtros todos. Y eso es muy bonito para uno como traerlo, es porque lo que tú motivador, dices, por es ejemplo, de motivador, influencer, sí, es muy complejo porque ellos solo buscan, ¿cierto? Crear una comunidad, que es algo pues esencial y fundamental, pero no se sí, están revisando porque hay unas estrategias de marketing, hay unas estrategias, lo que tú comentabas, que es muy importante que la misma persona lo ve. Y si nosotras, que somos personas que tenemos una alta criticidad en el tema ortográfico, vemos a alguien así en otros que lo vamos a seguir, ¿cierto? Entonces no, a mí, no llegan más allá y eso debe ser en todos los productos, ¿cierto? Porque las marcas los contratan a ellos y van a ver a nivel, por ejemplo, de un de, comentario y no de un tiene ortografía, comentario, de cómo se presenta, de cómo crea el contenido, de los valores, porque tiene que estar relacionado con los valores de la marca. Entonces lo que tú decías es muy complejo, de cómo, listo, tenemos un escritor que va a un taller de escritores, que se forma, o los que son licenciados en literatura o estudian literatura en general, tienen mucho conocimiento, digamos, del área, ¿cierto? Y del manejo del español y del idioma. Pero ya digamos, como cualquier persona puede
hacer un en vivo, puede interactuar. Es cierto, hay muchos influencers que se quedan solo en la risa o no generan como un valor en el contenido. Sí, no, realmente es eso. A mí me parece fatal esa parte de que de la ortografía, entonces importantísimo volver a incentivarlo. Y uno mismo, en los talleres que yo brindo también motivacional y talleres como de organizar tu vida, hablo de eso, o sea, así como tú pones una alarma para levantarte, pon una alarma de una rutina todos los días a las 7 de la noche y lees media hora y vas avanzando porque los libros también son de edificación, o sea, no solamente desarrollan tu inteligencia emocional, sino a todo nivel. Y los libros te conectan contigo. Hoy en día escuchamos a las personas, no saben ni quiénes son, porque escuchan el ruido de afuera. Todo el tiempo están viendo qué logró el otro, qué tiene el otro, qué subió en sus redes, y entonces yo quiero tenerlo, yo quiero hacerlo, pero como que la felicidad está en el externo, y eso es mentira. La felicidad tuya está en el interno, de que no perdamos esa esencia interna. Entonces, a veces en los puntos de quiebre más fuertes del ser humano, y está muy demostrado, cuando hablo un punto de quiebre, puede ser diagnósticos médicos, puede ser una ruptura sentimental fuertísima porque hubo un compromiso, puede ser la muerte o el duelo de una mascota o de un familiar, puede ser una quiebra financiera, pueden ser muchas cosas. En ese punto de quiebre, la persona tiene dos caminos, Ana, y así es el camino de acabar de sepultarse, ya sea con sustancias psicotrópicas, con enredarse con más personas fatales que son peores a la anterior, o endeudarse más, o sea, hundirse más en esa caída, o catapultarse al éxito. Y ese fue el camino que yo tomé. Entonces, yo de esa destrucción y muchos cantantes, artistas, muchas personas, lo que tú dijiste al principio, de su peor momento, se han convertido en cantantes, en escritores, en lo que sea, en artistas, porque han cogido su dolor y no es que tú no sientas el dolor, ni como yo le veía a alguien ayer, no le demos tanto significado al dolor, no es que el dolor usted lo heredó, porque yo leí el libro de Este dolor no es mío, que habla como las constelaciones, es un escritor norteamericano excelente y es muy bueno que hagas constelaciones y que renuncies al dolor que está heredado en tu piel y en tu ADN, ok, pero el dolor no siempre tiene que tener una explicación o no siempre tiene que el maestro el dolor, que me enseñó el dolor. No, a veces siéntelo. ¿Te dolió? Llóralo, súfrelo. Y no tengo que sanar en una semana o tres porque mi amigo me dijo, oiga, pase la hoja. Cada persona es dueña de un proceso y cada persona vive el duelo de la situación que esté enfrentando como pueda. El tema es cómo transformas esa emoción. Y el tema es si te das un alto para parar y decir, venga, voy a leer este libro para esta situación, voy a hacer una terapia, voy a retomar el ejercicio físico, voy a cuidar plantitas, voy a hacer un voluntariado con animalitos o con niños de escasos recursos donde yo les pueda enseñar. O sea, ¿qué estás haciendo con ese dolor y cómo lo transformas para que te transforme a ti en luz? Eso es lo que yo escribo. Y en mi momento de escribir y crear contenido, claro, yo tuve una ruptura muy fuerte porque es que yo me mudé de ciudad por alguien que venía cortejándome, que me puso anillo de compromiso, que me mostró y se mostró ante todo el mundo como alguien maravilloso. Y después de pasado un tiempo, antes de consumar el matrimonio, resulta que descubrí que todo era una falsa y que manejaba el mismo perfil con otra persona. Entonces, en relaciones paralelas, investigué mucho más, pasé por psicólogos, consulté muchas cosas y aprendí mucho de mi proceso y me di cuenta que en medio de ese dolor, Ana, al yo escribir en los blogs que yo les cuento y al crear contenido, no era la única que estaba en el fango. Habían miles ahogándose y untando sus ropas blancas de pues, refulgentes en barro y que habían vivido lo mismo, pero por miedo o temor no lo verbalizaban y cuando no lo verbalizas, tu cuerpo lo puede somatizar. Y ahí es que tenemos personas con migrañas, con gastritis o con recogimiento de músculos, con distintas enfermedades físicas, porque reprimen esa emoción por pena al que dirán, por Incluso ser enfermedades mentales.
enfermedades mentales, las crisis de ansiedad, las crisis de depresión, tengo mucho insomnio o tengo mucho sueño. Entonces todo este tipo de temas físicos tienen como raíz lo emocional y es muy importante la escritura y la lectura, porque cuando tú estás en un momento tan vulnerable, hablo de la parte emocional, entonces tu mente es una máquina pensante que se puede atorar en ese bloqueo de ese pensamiento, donde tú dices, yo ya no salgo de esto y no vuelvo a tener nunca una pareja, o no vuelvo a emprender un negocio, o no vuelvo a esto porque me pasó. Pero cuando tú lees y te alimentas de un buen libro, te das cuenta que ese mundito pequeño que tú tienes de no es más grande y hay un sí. Y después, si tú escribes, pero no escribir en el computador o en el chat, sino con esfero a mano, cuando tú escribes, tu cerebro está liberando esa carga emocional y tú estás como todas las mañanas uno se levanta y saca la basurita de la cocina, de los baños, así sacas esa carga tan fuerte, te liberas y puedes construir un nuevo yo. Entonces, la lectura y la escritura van de la mano porque en la lectura tú vives lo que otro artista en su obra plasmó y te puede transmitir a ti un pensamiento diferente para que amplíes tu mente. Y en la escritura te liberas y puedes encontrar, que fue lo que yo encontré, un artista. Yo le mostraba a Ediciones Megara el duelario de Morita, que es la pérdida de mi mascota de 10 años. Hablé con personas importantes que hasta en el Congreso han estado pasando ponencias, o sea, mira cómo te pone Dios y la vida. Cuando me decidí a escribir encontré personas muy importantes en esto y es un libro terapéutico, pero también investigativo y también espiritual de situaciones que le pasan a las personas que pierden su animal de compañía y qué impacto que tiene. Y mira que quiero contar de una anécdota, Anita, de algo que me pasó, aunque el libro no está todavía en Amazon y eso porque tiene un proceso de maquetación y diagramación. Yo sé que va a ser un hit y te buscaré para que me ayudes a promocionarlo. Sí, claro que sí, Encontré un cuenta super conmigo para difundirlo aquí en claro, Inspiración Cultural, claro que claro, sí. lindo. Y también Recuerda que haríamos el enlace con Radio Hot Santa Mónica, ya pues que vives acá en Medellín, ya de manera presencial en la emisora, no conmigo, sino con el director de la emisora, que también canta antes y todo, pues compañeros me han dicho, ve, entrevístame, entonces yo le digo, no, ya, con él. Y también por eso, que tengo varias entrevistas pendientes, es como seguir. Antes de que nos ahí lo compartas vamos a hacer. Ahí los vamos a la, hacer, claro que sí, porque hay la muchas anécdota. personas y algo que yo hago desde acá, ya para finalizar este pedacito, es que yo no lo hago por mí para llenarme de egos yo. Yo pienso en las otras personas que están sintiendo y viviendo lo que yo he vivido y no tienen un salvavidas ni saben cómo manejarlo. Tienes una bola gigante acá de plastilina y no sabes cómo amoldarla y yo con mi experiencia y con mis escritos les ayudo y me encanta. Mira, yo creo que un propósito de vida más allá de ganar dinero, tener títulos o llenarte de ego, es transformar la vida de otra persona, moverla de un lugar de tristeza, depresión o ansiedad a una libertad y a un cambio, a una reestructuración. Y esta anécdota que te iba a contar es en un centro comercial por un tema de que, ay, regálame cable que se me va a apagar el celular y va a llegar el carro y no sé qué. Y había una foto de la gatita, entonces yo le dije al señor, le dije, yo escribí un libro, me dijo mi gata y me contó su historia. El señor tenía el duelo vivo, hacía un año se le murió la gata, medio me contó, pero me di cuenta de la necesidad del duelario y me di cuenta que muchas personas les minimizan como, ay, ya supere su gato, supere su perro, pero esto hay que darle un Incluso con los tratamiento seres humanos también te dicen, o sea, no igual. llevas ni una semana y Exacto. te dicen, no, pero supéralo. Hay más peces en el agua, es decir, hay más hombres, hay más mujeres y eso es lo que yo te quería agregar ahí, que es todas las personas tenemos, o sea, vivimos el duelo de diferente forma y siempre se lo digo a todo el mundo. Yo también viví un duelo, cuando una persona muere, cuando una ruptura amorosa, cuando hay una pelea. O sea, cada persona hay que respetarla. Ah, se le murió el gatico, se le perdió, o, ¿cierto? O el perrito, ¿cierto? La mascota como tal, el pescadito. Hay que respetar el duelo, porque esa persona, ese animal significó
algo muy importante para ti. Entonces uno ahí no debe estar como, hey, olvídalo ya, porque hay comentarios pasivo-agresivos muy malucos por parte de personas de, pues, en la familia o personas del trabajo o personas, pues, digamos, cercanas o que transiten cerca de ti, que te estén todo el tiempo, dele, olvídalo, no le escribas, no, no, o sea, entonces es muy bonito saber que primero que todo el duelo en todas las personas se debe respetar, porque es algo muy significativo para uno, algo, y no decir como, no, ya lo voy a olvidar, no, olvidar, fue algo muy importante para ti, que eso pasa mucho con las parejas, que Es pues un proceso de manejo independientemente de la emocional. orientación, es pues tú consigues a una pareja, pero debes también hacer, tomarte tu proceso para sanar, para seguir adelante, porque eso también es otra cosa. Tener, o sea, hay personas que han fallecido que no las va a recordar toda la vida, que a veces pasa, por ejemplo, con los padres. Las personas, pues, dicen, no, yo recuerdo a mi mamá, yo recuerdo a mi papá, a mi abuela que me crió, ¿cierto? Y eso es muy bonito. Digamos, a veces se sienten, se ponen a llorar o se ponen felices, ¿cierto? Pero es su sentir. Entonces, para que nos continúes con la anécdota del cargador. No, entonces desde ese acompañamiento, cuando hablamos de temas emocionales, es importante que una persona te ayude a transitar y que sea una persona que haya estudiado manejo emocional. A partir de ciertas crisis y temas que yo he tenido a lo largo de mi vida, a mí me encantan los talleres de psicología, asisto a ellos, me gusta desmenuzar las emociones, sé cómo es el manejo para cada emoción, los temas de la meditación, el manejo de la respiración. ¿Cómo haces tú en una crisis de ansiedad laboral, en una crisis de ansiedad de la que sea, el ponerte hielo en la cabeza, por lo menos 10 minutos, acá en la nuca, hacer la respiración consciente para parar y lo que hace en tu cerebro para que se calme tu cuerpo? Porque nosotros tenemos un sistema nervioso que se pone en estado alerta en el momento en que estás enfrentando diferentes tipos de emociones y que son fluctuantes. Incluso Entonces, llorar es muy por eso válido. exacto, entonces por eso yo no lo hago solo desde mi experiencia. Yo he estudiado, tengo talleres y estudios en eso y por eso creé mi página y se llama Sana tu Corazón. Porque el corazón, ¿qué es? El corazón es el asiento de la voluntad y las emociones. Las decisiones que tú tomas desde que te levantas hasta que te acuestas o en tus proyectos son decisiones que van dentro de tu voluntad. Y muchas veces cuando el corazón está herido, tomas malas decisiones. Por eso sanarlo para modificar los hábitos conductuales es de vital importancia. Un ejemplo, tienes un jefe abusivo y tú le bajas la cabeza todo el tiempo por miedo a perder pues el dinero que traes a tu casa y demás. Pero probablemente de niño o de niña te enseñaron a no poner límites, te castigaban demasiado y te dijeron que tus emociones tenían que ser silenciadas. Y era la manera de tener aceptación. Hoy como adulto aceptas esos abusos en una relación sentimental, con un jefe abusivo, no pones límites, aun si estás enfermo, no te incapacitas por ese trabajo, cuando no conoces que tú también tienes derechos y que hay leyes para protegerte. Entonces, cuando tú no sanas esas conductas que aprendiste de pequeño, hoy en día tus hábitos conductuales te llevan a una decisión errada porque no sabes poner límites. Pero si alguien te enseña que tú eres más valioso que esas personas y que aprender a decir no no te tiene que hacer sentir culpable, aprendes a decir no y yo me incapacito y me enfermo. O aprendo a decir no a esta relación porque yo merezco algo mejor, ¿cierto? O aprendo a decir, venga, respéteme mi duelo porque es que yo necesito un manejo emocional. Entonces, desde esa sanidad y desde esa modificación, con talleres, porque yo hago talleres muy prácticos, con libros, ¿cierto? Con afirmaciones y con cambios de conductas, ahí yo hago los talleres de sanidad y de motivación. Estos días tenía una cantante en un evento de alfombra roja, ella se llama Cruz, y ella tiene el tema de la falta de autoconfianza. Mira, esa mujer Ella donde llega, también fue, con solo
nuestra Ah, sí, ella, invitada a la literatura en lo cotidiano y con ella, por ejemplo, cerramos el programa como tal, o sea, lo pausé por un año, ¿cierto? Que es el año de las prácticas profesionales, pero sí, Cruz, por ejemplo, también, así fue que nació nuestra conexión, ella y yo, en los premios Global King Award que se realizaron en Doña Doris, muchas gracias, la quiero muchísimo. Em, yo la conocí a ella ya, pero resulta que ella cantó. Entonces yo estaba haciendo la transmisión, como siempre hago, voy como inspiración cultural, ¿cierto? Y como Radio Jaca, cubrir los eventos culturales, que allá, que yo también te conocí así, presencialmente. Cuando ella me escribió y el en vivo tuvo muchas reacciones, muchas interacciones, pero era por ¿cómo es? Por porque era una premiación y estaban alguien de la Casa de los Famosos que te están preguntando por Melissa, me parece que era. Y ella cuando va y me dice, es que no, por favor, retíralo. Y yo no, ¿cómo voy a retirar un en vivo que digamos tuve mucha interacción y me ayuda, pues, cierto, que fue aquí en TikTok y ahora pues lo subí a Instagram. Y ella me escribió por Instagram. Y yo le dije, no, si quieres, yo te ofrezco una entrevista. Entonces ahí fue cuando empezamos a organizar todo. Y fue exactamente por lo mismo, no que no cantaba bien, que yo no sé qué. Yo le dije, no, pues yo te grabé y si quieres yo te vuelvo a grabar o una entrevista para mostrarte. Y mis compañeros de la emisora quedaron felices con ella también quedó muy feliz con la entrevista. Y esa es como la idea, o sea que ese ejercicio que estamos realizando aquí, que la idea es seguirlo continuando con más, ¿cierto? Con más artistas, visibilizarlos, porque hay unos que apenas están creciendo, hay unos como tú que ya digamos tienen ya más experiencia, tienen un libro publicado y están en más proyectos. Entonces, Cruz también, digamos, como tú dices, le faltaba como ese, que así fue. se necesita el taller de la autoconfianza. Entonces, pues yo se lo ofrecí, pero mira que es algo que hay que empezar a modificar. Y para eso no se modifica porque el tiempo se lo lleve ni nada. Hay que hacer por lo menos una estructura que tú tengas 4 sesiones para liberar eso que te está creando esos miedos y esos limitantes. Entonces, por eso en mi canal Sana tu Corazón, yo brindo esos talleres de cómo hablar en público, pero no es solo que yo te enseñe a hablar en público, sino es encontrar la raíz que te causa la inseguridad de que tú hablas feo, de que cantas feo, o sea, encontrar el por qué, cuál es el origen para que tu voluntad y tus emociones sean modificadas. Igual que los talleres de sanidad emocional, que ya son algo más personalizado, ¿cierto? Y ya con el tema de la creación de contenido, que es un nicho que estoy trabajando, pues porque en las alfombras rojas también, o en el tema de la música, la gente quiere que le organicemos las redes y todo, pues yo estoy también aquí a la orden. Obviamente yo hice un diplomado en marketing estratégico y es también otro flujo importante. Sin embargo, para mí la pasión es escribir. O sea, yo hago mis redes y ofrezco estas terapias que están con gusto, muy invitados y en una módica inversión, porque me interesa que las personas sanen. Hoy en día, en la maldad que vemos en el país, lo que estamos viviendo actualmente, uno se puede dar cuenta por termómetro que las personas no están buscando su interior, que no están sanando por dentro. Alguien te siembra odio por fuera y tú sigues eso sin leer y sin escribir, como lo decíamos al principio, y terminamos haciendo daño y destruyendo vidas. Independientemente de nuestras ideologías, tenemos que aprender a respetarnos. Y sabes, Ana, es muy doloroso decirlo, pero lo que yo te decía al principio y en el valor de la literatura, cuando tú lees, tú entiendes que las demás personas pueden pensar diferente a ti y tú debes respetar eso. Que podamos hacer acá un debate donde yo defiendo el rojo y tú el negro, está bien, pero desde el respeto. Pero El el hecho rojo de yo que tú tengo pienses, aquí, el ok, rosado. pero el hecho que tú pienses diferente a mí, yo tengo que leer para entender que el mundo es muy grande y que Y las también personas leer los podemos ver. contextos, o sea, escucharlos, pero también, digamos, observar cómo se comportan, cómo actúan, porque mira que, ¿qué está pasando con Colombia y qué ha pasado en la historia del país?
La historia del país ha sido de violencia, de muchas masacres y mucha gente, digamos que, cierto, hace la reparación y logran, digamos, eso. Y hay cosas que son muy complejas, que le mataron a los hijos, a los papás, que los dejaron sin casa, cierto, es muy, o que les quitaron la empresa, que les quemaron todo, porque así pues los grupos al margen de la ley y los grupos pues paramilitares de nuestro país y cierto, Sí. muy complejo como tal en nuestra, digamos, nuestra mente como colombianos o nuestro pensamiento, nuestras ideologías y a nivel, digamos, político se ha peleado mucho en ese sentido también y no se respeta. A nivel religioso también, yo que he estado pues, digamos, en las dos áreas. A nivel cultural, a mí me ha tocado ver egos de escritores y le dicen a uno, no, si usted no tiene un libro, usted no, o sea, eso también ha sido muy complejo, que no se respetan. El respeto entre colombianos y la historia también, incluso con otros, ¿cómo decirlo? A nivel de Latinoamérica también ha pasado eso que he hablado con escritores de Latinoamérica y también han vivido la violencia en los países. Entonces eso es complejo también manejarlo porque es como comprender esa ideología también y esa violencia que venimos en familias, en abuelos, o sea, eso porque se los inculcan desde niños y es lo que tú dices, venga, ¿y por qué no busca la historia de Colombia a través de la literatura? Gabriel García Márquez también nos habla mucho de la historia del país en 100 años de soledad. Es muy complejo el libro por la genealogía, pero Pero venga, ya está en Netflix. y hay muchos Pero ya está en Netflix escritores y fue bueno. y hay muchos también, muchos escritores que te hablan de la historia del país, Laura Restrepo también, desde el periodismo. Entonces, como conocer, venga, ¿qué está pasando? Estoy leyendo también un libro que se llama La Costa Nostra. Aquí te hablan de la ¡Ay, historia qué de los char. lindo! Entonces, mira que te hablan, incluso hablan de ciertos comportamientos que tenemos como colombianos. Venga, vendeme este labial. No, fíamelo. Eso, según el libro, pues lo traen al país los árabes, ¿cierto? Ya los no, que ellos se van, los gitanos. Entonces, por ejemplo, eso, yo digo, bueno, me están contando la historia de una familia que se llama los Char, pero mira que como ellos tienen descendencia de allá árabe, entonces es como eso, como muy bacano. Entonces mira que es comprender lo que tú decías, venga, empecemos a leer. Empecemos a leer y también comprendamos, porque la literatura que hoy nos presentas es literatura sanadora, es la literatura de autoayuda que mucha gente pues rechaza y es que también muchos psicólogos, neurólogos, psiquiatras recomiendan también. Y lo que dices de la escritura, que lo mencionabas, escribir a mano, con el lapicero, con el marcador, con el lápiz, ¿cierto? Es muy bueno porque te permite, creo que a nivel, no sé si neuronal, ¿cierto? Ah, Ya tú me sí. confirmas, hay algo, hay una conexión que lo estés haciendo, lo estés viendo, incluso, por ejemplo, yo mis poemas los hago así primero y ya después los paso a Hermoso. computador. O sea, Qué feliz. mi literatura nació así, ¿cierto? Escrita a Y es mano, muy como es. bonito. Y entonces siempre Sí. invitan en los talleres de escritura creativa, por ejemplo, si tú no eres capaz de sacar esa emoción, trata. Y también algo que aprendí con Tatiana, que ella también me sigue, ella también es coach, ¿cierto? ¿Se dice coach? Ella, por ejemplo, con talleres de escritura que estuve en los de ella mencionaba que muchas veces lo que uno escribe, otros se sienten identificados. Entonces, pues, yo a veces pensaba, no, pues yo escribo no, para otro, no como el otro va a ver. Pero realmente sí. Cuando yo me refiero a un público, tengo que pensar en el otro, cuando creo un video, cuando escribo, cuando tomo una foto, porque y el otro lo va a ver. Y se va a sentir identificado en lo que yo le estoy presentando a través de la escritura.
a través, digamos, de que publique un libro, de que publique un video pues en la creación de contenidos o de que haga un poema y lo comparta en imagen o lo que tú venías diciendo al principio que gracias también por invitar a que te sigan es la creación de un blog, que eso cuenta también, siempre ha contado como si una especie de diario digital. Sí, absolutamente. Digamos que ahí voy a mencionar dos cosas. Lo primero, las redes neuronales. Entonces, ¿qué son las redes neuronales? Tu cerebro sencillamente cree algo de lo que tú le lanzas en los pensamientos y asimismo tu sistema nervioso reacciona. Te voy a dar ejemplos de la practicidad. Y de hecho voy a crear contenido estos días sobre eso. En este momento tú puedes estar devastada, nerviosa, estresada, tienes deudas, estás enferma, no sé, te está pasando un momento muy duro y es real y es duro para ti, pero haces un alto en el camino y en el momento en el que tú te pongas a ver, te recomiendo unos memes, algo chistoso. Yo sé que tú me vas a decir, Milena, yo no tengo ganas de reírme, lo que yo estoy viviendo es fatal. Pero ayuda mucho porque el cerebro, por ejemplo, esa es mi terapia. El cerebro Exacto, le entonces cuando cambias tú el te chip. ríes, sí, lo que te iba a explicar es que en los videos y en los exámenes, eh, como las tomografías, ahí se evidencia. La red neuronal se esparce en risa, se activa y eso relaja el sistema nervioso. En ese momento el cerebro sabe porque tú ya le dijiste, estoy pasando por estas situaciones que te generan alarma, estrés, miedo, llanto, angustia, en esa parte emocional. Pero cuando llenas tu cerebro de algo divertido, puede ser, tu cerebro va a creer esa diversión, te va a mandar esa emoción en tu sistema neuronal y te va a relajar porque él cree eso. Y te puedes dar cuenta si tú también estás por el polo opuesto. Estás feliz y tranquila, de repente vas y atraes de tu caja un pensamiento muy triste que te causó mucho dolor, que ya pasó, es un recuerdo del pasado, pero tú empiezas a pensar en eso y tú misma le envías a tus emociones esa sensación de tristeza y hasta lloras, porque el cerebro piensa que está pasando, porque tú estás trayendo ese pensamiento. Y es ahí donde yo vuelvo a decir, leer, o sea, leer. Si tú tienes la mente demasiado triste, demasiado saturada, vas a leer y tu mente va a creer lo que tú estás leyendo, no lo que tú estás viviendo. Entonces no se trata de un escapismo de la realidad, porque todos vivimos distintas realidades, buenas y no tan buenas, pero cuando tus pensamientos son limpiados con la literatura o el libro que tú quieras leer de algún modo, así sea una novela o lo que sea de acción, eso te va a permitir a ti modificar. Y las redes neuronales también se dan cuando tienen un pensamiento negativo y sigues con otro y otro, entonces ya se vuelve un círculo, ahí como un ciclo. Por eso hay que romperlo. Y tú dices, pero es que me persiguen por todas partes, hay que romperlo. Porque ya creaste una red, ya no es un pensamiento, son varios. Esta cajita, aquí. Entonces la lectura y la escritura te permite liberarte. A mí me encanta ayudar a las personas porque lo que yo hago es que tengo ese blog de Quora y me va llegando a mi correo, en Google me pueden seguir, Sana tu corazón y al piso 1708 y la gente hace preguntas, te digo cualquier cosa. Mi mamá siempre llega de mal genio, tengo 17 años, me trata muy mal, yo me encierro. Entonces yo digo, ay Dios mío, pobrecita esta niña, yo entro, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Otra mamá, algo muy loco te lo voy a contar, Ana, y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Escribía, yo soy la mamá y mi hijo tiene 17 años. Y los amigos de mi hijo me coquetean y a mí me parece bien. Y mi hijo está enojado conmigo por eso. Y uno mira que obviamente hay personas que le dicen, oye, ya madura, tú eres una señora, estás lastimando el corazón de tu hijo, lo estás avergonzando, vístete de manera decente. A mí me gusta entrar a este tipo de preguntas, ¿qué harías tú? Entonces yo entro y les opino desde la psicología, desde la terapia y desde la vivencia, porque yo también soy madre de una hija de 20 años y no le gustaría a ella que traiga amigos y yo toda en minifalda pues provocativa causándole vergüenzas a ella. También qué rol jugamos, destruimos nuestras familias desde adentro, pero porque eso lo aprendí en un libro que me enseñó a madurar como mamá y cuál es el propósito de mi vida si fui mamá. Entonces la literatura es algo muy hermoso porque no solamente
la podemos admirar, sino que también nos educa mucho. Cuéntame, ¿cuál es esa importancia que tiene la literatura para ti? Bueno, digamos que ha sido batalla por lo que te digo que tenemos el manejo de las redes, pero pienso que tiene una importancia, como me decía una vez un psicólogo, de 1 a 100. De 1 a 100 la califico casi en un 80% por lo que te digo, porque el mundo externo te absorbe con comparativos, con lo que tienes, con lo que eres, con no sé qué, con lo que quieres tener, pero la literatura, el arte, los libros te conectan un poco hacia adentro y te das cuenta que ser feliz no es todo lo que te venden afuera, puedes ser feliz con algo más Y no sencillo. todo lo que te venden las redes sociales. Porque mira que No todo, hablando de contenido, muchos influencers es como, no, que lo mejor y los famosos y nunca muestran nada triste. Por ejemplo, Karol G le vi unas fotos muy chéveres, muy bacanas, porque se muestra tal y como es, o sea, unas fotos pues maquillada, bonita, porque por lo general ellos contratan, ¿cierto? Un diseñador gráfico, un fotógrafo, un comunicador, venga, hágame un contenido excelente, ¿cierto? Para llegar a un buen público. Pero mostrar esa naturaleza, mostrar, ve, yo me equivoco, yo lloro, yo... Es como muy bonito y es esa naturalidad que yo le vi a ella. Una foto en el gimnasio con una amiga. Y uno dice, ve, mira, mira cómo es ¿cómo se llama esto? Del celular. Mira cómo es esto de Karol G, tan bacano. Entonces uno dice como, tan humana también, porque hay muchos que se muestran con una grandeza pues impresionante. y no es cierto. ¿Y sabes qué pasa? Ese es un daño también emocional. Y hay algo muy bonito que a mí me gusta en mi creación de contenido. A mí me han escrito psicólogos y hasta un psiquiatra mexicano, se llama Rafael Garza, lo admiro muchísimo. Con él tuvimos un en vivo porque él me dejó estar, me dijo, yo admiro tu contenido, tú eres psicóloga, psiquiatra. Le dije, no, no tengo esa titulación, Pero tú pero has me encanta, me estudiado. apasiona y cualquier capacitación que haya o yo me postulo. Eso es lo Digamos que importante, por tú un te tema económico no capacitas y no lo obtienes ese estudio ahora, conocimiento de ellos. exacto, pero él dice la manera como tú lo expresas. Y bueno, a lo que iba con esto es que, digamos, es un daño, o sea, hay que tener un sano equilibrio. Si tú y yo estamos acá y tú ves, yo tengo en las redes pues fotos muy bonitas, en galas, en alfombra roja, y eso está bien, eso te posiciona y fueron momentos de victoria y de éxito. Pero si yo me siento triste y devastada por algo, por ejemplo, te digo lo de la pérdida de Morita, que fue brutal y que ha Una sido muy gatica. duro. Exacto, 10 años, era mi hija y la hija de mi hija. 10 años en los que compartimos demasiadas experiencias y más allá de que sean 10 años, o sea, es un ser que te acompañó en transiciones de tu vida, en éxitos y en fracasos. Entonces ese ser peludito le da un valor a tu vida y cuando se va, cierra un ciclo, porque se llevó todos esos recuerdos que viviste. ¿Qué sucede ahí? Yo un día me conecté a un en vivo, recién se fue Morita con la eutanasia, y yo me ataqué a llorar porque no podía. Y mira, yo te digo, eso no es malo. Ese día creo que el en vivo tuvo por lo menos unos 1500 ahí conectados, porque me vieron llorar y yo les narré lo que estaba sintiendo. Estaba destruida, además que la sentimos, la escuchamos, pasan cosas espirituales con ellos al principio, recién se van. Y había gente que me decía, a mí también me pasó, yo también lo viví, Mile, nunca te había visto llorar así, pero es importante que no vayamos a caer en el tema de que mi red social yo soy perfecto y yo no lloro y yo no sufro, porque eso es una bomba de tiempo. Y no sé si tuviste que el año pasado uno de los cantantes que fue de One Direction se suicidó en Argentina, no sé si Me recuerdas. parece. Sí, sí. Sí, y haciendo colación a eso ya para terminar esta parte y que tú sigas, él había subido unos estados o unas historias, ay, llegué, fue como de viaje con la pareja, ¿no? Entonces, ay, la comida, el super hotel, el no sé qué, y con cara feliz, y a los 10 minutos fue y se suicidó. Y ¿Sabes uno por qué no sabe pasa eso? también qué está pasando por la mente del otro.
Exacto, entonces, pero ¿qué pasa? Y la invitación para los que están acá, y sé que tu maravilloso y exitoso en vivo va a quedar grabado. Sí, yo lo Mira, voy a eso subir pasa a cuando... YouTube y a Instagram. Exacto, y quiero decirles, mi gente linda, esto pasa cuando tú no tienes un sano equilibrio, cuando todas tus redes sociales son perfectas, pero tú no te das el espacio para, ahorita yo cierro este celular y yo paro y digo, venga, estoy mal por lo que sea, lloro y tengo un momento o tengo un día o 2 días en que no me voy a conectar a redes y desahogo lo que estoy sintiendo. Si me siento muy mal, busco una amiga o busco un terapeuta o busco ayuda o salgo y troto, hago Incluso buscar a ejercicio, los sacerdotes también es bueno, que son guías espirituales. lo que sea, o voy y pinto porque me gusta pintar, o me toco la organeta, o me toco el Deporte, acordeón, hacer haces algo, comida. pero si tú le estás autoexigiendo al cuerpo una vida perfecta que no es cierta, estás reprimiendo tus emociones de tristeza, llanto, miedo, lo que sientas, y cuando se reprime se va a estallar como una olla express. ¿Y en qué se va a estallar? En que ya no lo vas a poder controlar, y ahí tenemos personas con un alto índice de intentos de autolesiones y suicidio. Entonces, esas cosas pasan, o agrediendo a las personas internas en su casa, porque no están explotando su emoción de una manera sana, sino desquitándose con los hijos, el esposo, el novio. Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante yo tener una sana relación con mi hija, porque ella me escucha en los en vivos. Y ella sanamente podría decir, mamá, nada de lo que usted habla es cierto, pero no, gracias Eso a está por Dios, acá. lo que yo hablo está pasando. Si ella entra a mirar que la gata, entonces ella puede decirlo, ¿sí? Y yo puedo decir, tenemos algunos conflictos con mi hija, claro, tenemos frustraciones, nos decimos te amo, a veces no nos soportamos, pero esa es la vida y estamos manejándolo. Pero lo que les quiero decir en este en vivo es que no permitas el autoengaño y que de redes para afuera te veas como un ser perfecto y tu vida por dentro esté tu vida y no estés pidiendo ayuda, porque eso puede llevarte a tomar una mala decisión. Aquí estoy para ayudarlos. Le recordamos a todos los que nos están viendo en este momento acá en el en vivo, seguirnos en nuestras redes sociales como Inspiración Cultural Info. Tenemos varias plataformas, está el TikTok, que es, digamos, el que más movemos a través de los eventos culturales. También tenemos el Instagram, el canal de YouTube, tenemos un canal de difusión en WhatsApp, un número de WhatsApp y tenemos el blog, que es lo más fundamental, que ahí están todas las noticias, los eventos, los cantantes, y vamos a abrir también una sección especial de todos estos programas que vamos a realizar. Ese es el programa, el primero que iniciamos con el proyecto, que lo iniciamos muy bien con la escritora Milena Ramírez, quien es escritora también de sanar también ese corazón, de autoayuda. Entonces, recordarles que nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp al 324-852-1181. Al 324-852-1181. Somos de Colombia, la ciudad de Medellín. Y leer nuestros artículos, como lo mencionaba en la página web, y seguirle aportando al periodismo cultural de nuestro país, porque Colombia es rico en cultura y también la cultura hace parte de la historia, cómo se comporta una comunidad, lo que hablábamos también, por ejemplo, de la violencia, qué cultura estamos generando a través de eso. Sí, tenemos violencia, pero hay presidentes que, digamos, le han trabajado, como lo llamo yo jocosamente, le han camellado a hacer los acuerdos de paz con los grupos, pues, al margen de la ley o, pues, paramilitares, narcotraficantes, ¿cierto? Entonces, digamos, como recordar esa parte. Ahora vamos a seguir como con la segunda parte de la entrevista y vamos a hablar más que todo del libro como tal. Cuéntanos por qué decides escoger la literatura de superación personal como tu fuerte. Pues como que lo comentabas al inicio, que nace también
de una ruptura amorosa, de un duelo como tal, que mencionabas que te trasladaste acá a la ciudad de Medellín, de tu ciudad natal de origen, Bogotá. Aquí también no te recibimos, que fue Medellín. Entonces, como porque es superación personal y digamos no novela o no ensayo o no poesía o no digamos algo romántico o juvenil o algo clásico o de la literatura griega, sino que es digamos superación personal. Creo Persona. que sí no los has contestado, pero como recordar esa parte también. Gracias, Ana. Recuerden seguirme en Sana Tu Corazón, guión al piso 1708. Y sí, digamos que no escogí tanto el camino de la novela o de otro, del ensayo, todo lo que tú mencionas, sino la superación personal. Por lo mismo, porque inicialmente yo empecé a escribir en los blogs de Quora, en Google, eh, compartiendo lo que me pasaba y me di cuenta que había muchas personas pues sufriendo, hombres y mujeres, pero se estaban ahogando y yo pude salir de esa situación con distintas herramientas. Entonces, cuando vi la necesidad de las otras personas, quise compartirlo. Una de mis características es ser una persona empática y servicial. Hay personas que tienen muchas cosas bonitas, pero no las comparten con otros. Pero esto lo aprendí pues desde casa, mis padres siempre fueron así en ayudar a otros y yo pensaba y decía, bueno, si yo ya tengo herramientas y me he superado en estos procesos, ¿por qué no enseñarle a los demás cómo superarse? Aunque el libro que yo debía sacar es el libro de la metamorfosis, que es algo que lo tengo ahí desde hace 3 años y no lo he concluido, y si llegó el duelario de Yo también Morita tengo y una en, novela ahí y está en remojo. Y está el en remojo, poemario, no es pero que de hace debía rato ser está en ese remojo. mi primer libro. Exacto, debía ser ese mi primer libro, pero se me apagó por unos temas de salud y llegó la muerte de Morita y me levantó y en cuestión de nada saqué un duelario maravilloso que también les va a servir para superar. Y también lo hice el tema de escribir superación porque yo he pasado unos capítulos que voy a mencionar así puntuales y en resumido y escucho de las personas, sea trabajo, amigos, familia, mire, pero yo te veo entera, mire, pero yo te veo nítida y clara a pesar de que estás en la turbulencia más macha de tu vida. Entonces, y me preguntan, de hecho ahorita le estoy dando terapia a una prima en Estados Unidos y todo porque me dice, es que lo que tú enseñas, he pasado por muchas terapeutas, pero tú lo enseñas desde la vivencia. Yo en el COVID-19 a mi mami le dio un trombo en el cerebro y nos cambió la vida. Ella perdió el habla y la movilidad de un lado derecho y terminó en un hogar gerontológico. Ya no puede hablar bien, no la entendemos. Y eso es algo muy duro, eso es algo durísimo. Y muchas personas decían, ¿cómo pudiste superar eso? Después tuve ¿cómo se llama? Bueno, una bola, no sé, un tumor en el útero y tuve que perder mi útero. Subí de peso, mi vida cambió y casi me muero porque cuando lo descubrieron ya estaba muy avanzado. Si no me operaban, perdía la vida y si me operaban también había riesgo de perder mi vida. A base de ese tumor, yo empecé también a escribir el libro que les tengo psicosocial, pero no he podido compaginar entre partes de la novela sentimental con esas experiencias tan abruptas entre la muerte y la vida, porque prácticamente he transitado la vida y la muerte. Entonces siempre pienso en las personas y me agregué en un blog de Facebook en aquel entonces y escribía sobre la experiencia y hay muchas mujeres decían yo también viví esto, me sané con esto y yo veo que hay muchas necesidades y nadie les guía cómo. El año pasado tuve un tema osteomuscular, tuve que usar silla de ruedas por 1 mes y medio, 2 meses, ya me recuperé, pero esa situación me llevó también a entender que hay muchas personas que se derriban naturalmente, porque ser dependiente es algo muy difícil, pero salté de la silla de ruedas a la alfombra roja, salté de la silla de ruedas a ser escritora. Entonces, ¿qué hace la diferencia de que tú te frustres y te quedes ahí en tu dolor a que saltes de tu dolor? Es un tema de actitud, es un tema de que yo me puedo levantar y decir, me muero porque ¿para qué? Pero si Dios o en lo que tú quieras creer te concede respirar, sácale el jugo a esa respiración y mira cómo te paras.
y eso es lo que yo hago. Por eso escribo más motivacional, porque yo me he tenido que parar de resurgir de las cenizas en unos escenarios muy bruscos y fuertes, y sin embargo Dios me ha ayudado, personas lindas como tú, entre otras personas, me han dicho, Y no, eso que tú ánimo, me o sea, encontraste, que eso yo te exacto, decía, mira que bueno, de pronto hablaron de absolutamente, mí. no, nada es casualidad. Como yo Cruz tengo, no te habló de mí o algo. yo llegué a ti y porque es eso lo que también te quiero decir a ti, querido seguidor, y es que si tú emprendes un camino, Dios y el universo te va a poner todo. No tengas miedo de emprender porque vas a triunfar y vas a tener éxito y te va a ir bien. Y aunque hayan obstáculos, los vas a vencer. Y no te lo digo solo como coach motivacional que quiera venderte aquí la idea de que todo lo puedo y ya. Más allá de eso lo he vivido. Yo hice mi camino de escritora y en este camino encontré por alguna ficha que publicaste en tu Instagram y yo no te sigo en Instagram, pero vi algo de literatura y dije, la voy a seguir para que ella me entreviste y me voy a dar a conocer. Probablemente ya va a tener amigos pues de mis obras y todo y me voy encarrilando. Y en ese camino del duelario encontré lo que te digo, este psicólogo que tiene 5 libros y es El de especialista a México. nivel internacional en el duelo, publica en Italia, en México, todo. Entonces Dios y la vida te van poniendo personas y realmente es arrancar, hazlo y ahí vas a estar. O sea, y sé que aunque el libro no está publicado, se va a publicar, las finanzas vendrán, pero personas más allá de lo monetario que van a decir, yo necesitaba un libro para escribir el duelario de mi mascota y saber cómo manejo esto y saber cómo lo manejo. Y cuando saque el Sí, otro es que libro, eso es si lo se que va pasa, a o sea, no hay cómo ni hay quien me guíe y me silencio. Y ese otro libro sé que habrán mujeres que digan, carajo, yo pasé una silla de ruedas o caramba, yo tuve un tumor y pensé que me moría y aquí estoy. Pero ella lo vivió. O la mamá. No quiero meterme en política, pero Miguel Uribe le pegaron los tiros en el cerebro y yo no soy de su partido político, pero me sentí identificada porque mi mamá cuando le dio el ACV, los temas cerebrales son muy delicados. Yo también me paraba, como hicieron con Miguel Uribe allá a orar afuera de la clínica, yo me paraba a orar con tías y primos afuera de la clínica de mi mamá porque no podíamos entrar, estábamos en COVID. No podía ver a mi mamá enferma y la zozobra de que muriera. Entonces yo entiendo la dinámica que vivió esta familia. Independientemente si hay gente que lo odia y lo quería ver muerto o hay otros que oraban para que yo también tuve un cerebral para un familiar que fue mi mamá y también me paré afuera de una clínica a orar. que ante ¿Sí todo me somos entiendes? seres Entonces, humanos, entonces ver, exacto, somos seres humanos. Hay gente que aplaude y dice, ay, qué bien hecho que se hubiera muerto. Hay otros que sufren. En realidad yo hasta oré por él, aunque no soy de su partido político, pero estamos hablando de la humanidad. Y por eso yo también escribo y te digo, mira, para mí las personas que le desean el mal a otro, independientemente de que piense, de que crean otra religión o política o lo que sea, les falta esto, leer y entender la humanidad. Están desconectados de su y ser ser, Ana. empáticos y respetuosos. O sea, hay que respetar. Y yo te digo, es muy triste ver comentarios, miles, que se alegran de una situación de esas, independientemente. Que digan, ay, no, es que él no hizo nada en la vida. Listo, si para usted no hizo nada, no importa. Pero no es que te alegres de una Pero para su muerte, familia porque y era una muchas persona. personas sí pudo haber hecho algo. Y ante todo eso, Y él es es un un ser ser humano humano y él tiene una familia y tiene un hijo. Y la que violencia, y entre tiene, la violencia de Colombia se repite. Él vivió lo mismo con se su repite, mamá y él vive, a su hijo exacto, le lo que yo tocó. Entonces es algo muy le fuerte y uno tocó, lo mira como es de esa humanidad. Venga, si me toca a mí, o sea, eso es muy duro. O sea, ve que yo de exacto, 4 años vea morir a mi mamá o vea morir a mi papá, es muy duro. Yo tengo 4 años, ¿cierto? Y lo voy a recordar toda la vida y voy a sentir esa ausencia. Entonces, la gente no piensa en eso, sino en el partido político y las ideologías, pero no piensa, venga, es un ser humano, ¿cierto? Él hizo
O sea, él hizo su carrera profesional, trató de luchar y todo, ¿cierto? Por sus creencias y sus ideologías y el pueblo a nivel político. Pero venga, ante todo es un papá, un esposo, la esposa en las redes sociales se refiere muy bonito a él. Entonces, uno, o sea, los seguidores, o sea, no saben como tal, él como es, fue como padre, como fue como esposo, no saben eso, solo saben lo que él estaba ya en el Senado. Entonces es lo mismo, no sabe cómo tú estás en la casa, porque es que las goteras del otro vos no las sabes, ¿cierto? Esos problemas familiares no los sabes y una cosa es comportarse en la casa, otra en el trabajo, otra en la vida de pareja. Son diferentes personas, son diferentes contextos. El cerebro también tiene una receptividad y una forma de protegerse ante los comentarios, ante las actitudes o una forma de tener esa confianza con tal persona o con tales personas porque me brindan ese apoyo. Entonces, sí, eso que pasó le puede pasar también a otra persona. Le puede pasar a mi vecino, le puede pasar a tu tío, o sea, pero obviamente no se va a hacer viral, que porque no es senador, no es cierto, no sale en televisión, Es muy pero ahí triste. también puede Pienso pasar y puede pasar similar de la historia de la familia, falta de porque en Colombia lectura, se repite la violencia. exacto, la falta de lectura también, y hoy que hablamos de la literatura acá en inspiración cultural, hace que perdamos la empatía realmente. Yo entiendo que la violencia venga de mucho tiempo atrás, pero si nosotros leyéramos más, haríamos menos daño. Y vemos el termómetro en los Y si comentarios de las sanáramos, personas por las muertes si de tratáramos este de trabajarles de la psicología también es ayuda, exacto, o o sea, sea, todo, hay o un sea, la corazón muy literatura y tener alguien con quien hablar, ir a un psicólogo, porque hay unas generaciones, ahora que muchos nos dicen, no, que la generación de cristal, pero ya ahora, actualmente, nosotros la generación de cristal, estamos más allegados con la salud mental. Entonces lo que tú decías, venga, yo tengo que poner límites, yo tengo que valorarme, yo tengo que tener una salud física y mental. Entonces es como eso ahí que digamos nos critica mucho, pero venga, hay generaciones que no creen en esa salud mental, que no creen en psicólogos, que solo es que digamos Dios o la ideología política o te tenés que comportar de tal manera. Entonces, por ejemplo, ahí eso va de la mano. Que tú también te ayudes a nivel profesional si tú no eres capaz, pues por ejemplo con nuestra levanta la mano. escritora en los talleres, con Mile, también ella te puede ayudar, o con un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, un médico, un sacerdote, un guía espiritual, el pastor. O sea, hay personas que han estudiado, que tienen experiencia, que saben y te pueden ayudar. O también hay otro, que yo también hice un curso sobre la prevención del suicidio, y es básicamente que si tú quieres hablar con alguien, que lo puedas hablar, que eso también ayuda. Y por ejemplo, esa es mi terapia, hablar con alguien, porque yo todo era, me lo guardaba. A pesar de que yo hablo mucho, todo me vea. Yo lo guardaba y eso, como tú dices, enferma, ¿cierto? Eso enferma horrible. Entonces sí es bueno como... Hay que verbalizarlo, pero de verdad que hay situaciones y también en este en vivo para que puedas continuar y quiero decirlo, hay situaciones en las que nosotros debemos hacer un alto y hoy como colombianas, bogotana, paisa, barranquillera, el quien sea que esté viendo este live, yo te digo, si pasa esta situación en Colombia, independientemente de tu ideal político, religioso, de lo que tú quieras, si tú hoy no paras para preguntar el por qué o el para qué, tu vida va a seguir siendo la misma y no vas a evolucionar como ser humano. Lo más lindo que le puede pasar a un ser humano es poder quebrantar su corazón, es poder llorar por otro, es poder sentir compasión por otro, aunque no lo conozca, aunque no se haya tomado un café con él nunca o con ella, pero sentir que esa persona está en una piel, en un sistema nervioso, en un canal emocional, que somos iguales
que nacimos de un vientre de una mujer y un día vamos a ir a la misma caja. Acá nadie va a ir a una caja diferente. Entonces, es evaluarnos, ven, carajo, ¿yo qué estoy haciendo en la vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Yo sí voy a dejar una huella bonita, aunque sean las 4 gatos que me rodean, o yo soy de los que me río y destruyo personas con mis actitudes. Y volviendo a la literatura, cuando tú, Ana, lees y escribes, tú engrandeces al otro, lo levantas y lo ayudas a evolucionar, lo impulsas. Pero cuando tú no materializas esto y lo metes al corazón, tu ego aplasta y destruye. No importa cuánto dinero tengas, porque entonces eres tan pobre que lo único que tienes es dinero. Cuando tú ayudas a promover a otra persona para que le vaya bien en el área que sea, como esto que tú estás haciendo hoy, eso se te va a devolver a ti. Y mañana vas a ser una periodista reconocida porque estás promoviendo pequeños talentos. Entonces es un ciclo de avance y de victorias a futuro. Pero el que aplasta y el que se burla de una muerte tan delicada como esta, porque fue una réplica de mamá, hijo y demás, independientemente, uno dice, oh Dios, o sea, ¿en qué estamos? ¿A ti te gustaría que se alegraran de la muerte de tu papá, de tu hermano, de tu hijo? Obvio que no. Sería una falta de respeto. Porque, y entre otras cosas, sí me dolió muchísimo una publicación que vi hoy de, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó ahora el nombre, menos mal no lo voy a decir, pero era como el ataúd de Miguel Uribe y un voto metido ahí. Entonces, o sea, este tipo de memes me parecen a mí y teniendo mucha influencia, algo que no debería ser. Es un ser humano, impactó personas a nivel mundial que lo vieron. Amigos de Australia me escribieron a mí, personas de otras partes del mundo y dijeron, carajo, ¿qué le está pasando a Colombia? Se preocupan los externos y nosotros aquí adentro riéndonos o alegrándonos de algo Sí, así. muchos Qué preguntan importante. como qué está pasando en tu país. Y uno es como, cositas pasan y cosas muy graves también. Pero de verdad, respetemos un poco el dolor del otro. Si no nos agrada el otro, no digamos nada. Pero ese río de comentarios, y va uno y mira los perfiles, Ana. Ay, Dios mío. Es que ni foto de perfil No, tienen, porque no incluso influencian también con hacerlo. compran bots, los de la, pues, los de los dos bandos, ¿cierto? Tanto derecha, izquierda, centro, como yo le digo a eso, arriba, abajo, No publiquen nada, pero para por lo generar menos un manden montón de cosas. Y como es sí, alguien de la política, alguien reconocido, cambio, si eso le pasara al de la tienda, lo lloramos los de la cuadra y ya y lo llora la familia. Y no genera todos esos comentarios, todas esas malas energías, aunque también pueden haber gente que diga, ve, qué bueno que murió el de la tienda, ¿cierto? Entonces, eso es también como por ese contexto tan fuerte y esa rivalidad que siempre ha existido en el país. De, por ejemplo, que era de izquierda, derecha, y que era rojo, azul. antes eran Entonces, todos y liberales. eso. Yo era Sí, como que, ¿cómo es que era la palabra? Claro, conservadores y liberales. Entonces, y mira que todavía ahora sí. están ahí, pero ya hay más partidos, pero digamos, ¿cierto? Sí. Y yo que estoy en ese, pues conociendo esa parte, digamos, es muy complejo, muy complejo. Incluso como yo te lo mencionaba, a veces en la literatura, en el arte me encontraba gente también muy compleja. No, venga, es que para que me entrevisten a mí, pues necesito que me paguen. Para qué tal cosa, no, hablaba con mi manager. Para, no, que es que yo soy tal escritora o escritor y tengo tantos reconocimientos, tengo tantos libros, creé esta feria a nivel de tal municipio, de tal ciudad. Entonces, claro, se suben, no tengo tal festival, yo lo creé, y yo digo, venga, no, yo no tengo un libro, pero tengo 13, 14 años en el mundo de la literatura. Entonces, o sea, como más nada venía a desprestigiar, ¿cierto? Y lo que tú dices, venga, yo confío en mi talento, hay personas que vienen detrás, mi familia, mi pareja que está aquí, que lo saludo, que están siempre acompañándolo a uno. Entonces, que venga otra persona con unos egos
o las personas que siempre han venido con uno a los 14 años y ven esa evolución en la literatura, que dicen, ve, mira cómo has mejorado escribiendo, mira cómo ya hablas en público y lees los poemas. Entonces, digamos, es eso, es también como esos egos, esas cosas que vienen desde arriba o vienen porque, y como siempre dicen desde el área profesional, venga, ante todos los títulos que usted tenga, posgrados, doctorados, todo, usted primero es un ser humano, porque hay médicos que, digamos, lo atienden a uno, o psicólogos, o sea, que te van, y como dicen, venga, en la psicología, tú no te puedes sentir juzgado, tú te tienes que sentir en un lugar seguro para poder hablar. Por ejemplo, a mí me tocó hacer un cambio de No, psicóloga, por eso ya con la que sí, estoy es una belleza. Por eso mismo, claro porque que uno no sí. se puede sentir Y de eres esa una manera. persona maravillosa porque estás promoviendo. Mira, yo siempre he dicho y he conocido en alfombras rojas personas con las que he podido conversar y de, pues de mucha alcurnia, pero Y son nos conocimos en sencillos. la alfombra roja. Y es una, mira, por Sí, ejemplo, fue la ese segunda cantante edición de la Escudero revista que canta. Cultura Music. Exacto. Lo entrevistamos fue en Magazine, no sé, revista Magazine, algo así, y yo lo conocí, conversamos y súper lindo. Entonces, pues sí, uno debe siempre promover a los demás. Ahí está la grandeza tuya, en promover a los demás, no importa qué tan alto estés tú, porque tú debes recordar de dónde saliste. Y eso te hace una persona Exactamente. maravillosa. Incluso he tenido menores de edad o personas que me han dicho, bueno, un menor de edad y también una señora ya de edad, o sea, los dos polos opuestos. Y me decían, Ana, es la primera entrevista que tengo. Y me decía, venga, ¿cómo hablo en la emisora? Porque eso fue en la emisora. Entonces, aquí, pues, varios amigos me decían, hacele en Instagram, hacele, pero por ahora va a tocar TikTok mientras organizo esos 1000 seguidores que requiere Instagram del requisito. Que por eso pedimos Pero disculpas mira, y confía a en los mí. seguidores por eso. Pero No te sí preocupes. es seguir Yo también empecé promoviendo, con uno y tengo es 1600. seguir promoviendo, es seguir promoviendo porque es que a mí me rechazaron como estudiante, ni siquiera como escritora, ir a conocer una emisora comunitaria. Me reservó el nombre del municipio apartado, Antioquia, donde yo me crié, pero digamos no me gustó. Y yo trabajo en una emisora comunitaria y hey, allá va todos, porque es que la emisora comunitaria le da la voz a la comunidad, es del pueblo, es de la comunidad, úsenla, hablen en ella, creen programas, eso es de ustedes. Y por ejemplo aquí es visibilizarlos también a todos, que cantás, que escribís, que dibujás, que te gusta leer y no escribís, pero te gusta leer y sabes de libros, venite para acá. Venite y hablemos de libros, enséñame a mí o viceversa, que eso es como lo... Y ya que hablabas de la alfombra roja, que nos cuentes cómo te has sentido en estos eventos, que digamos una experiencia que te haya marcado así como tal, en estos eventos como tal. Y bueno, la que contamos es que nos conocimos en la Comuna 13, en la segunda edición de la revista cultural Cultura Music, que ahí fue que nos conocimos, que, ay, Mile, tú eres Ana, tú eres Mile, con Cruz Vázquez, también la cantante. Entonces, que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia en la alfombra roja, como tal en los eventos. Bueno, digamos que yo no, yo tengo, como les cuento, un tema muscular importante, entonces a mí a veces me da mucho dolor en la columna o en las caderas, pero eso no es impedimento para brillar. Entonces yo a estos eventos voy apenas un par de horas y cuando se pone bueno yo me voy. Y te vuelas. Yo le digo a las personas, me tengo que ir, tengo un compromiso y pues la verdad no es ningún compromiso, me duele mucho. Sin embargo, Pero el lo que compromiso con mi tu cuerpo, salud, de cuidarla. el El compromiso compromiso es muy con mi salud. importante, la salud, la familia. Entonces, de Exacto. pronto no tengas Entonces, otro digamos evento, pero que sí descansar en casa. la primera vez que fui estaba muy insegura, por lo que te digo, pasé unos procesos terapéuticos muy dolorosos y fuertes para volverme a parar y volver a caminar y volver a estar un poco bien. Una manager mía fue la que me invitó porque me vio en redes, me dijo, ven,
y alquilar el vestido. Yo ya compré muchos vestidos largos durante estos 6 meses, pero esa fue una alquilada. Cuando me lo ayudó a poner la niña, yo me puse a llorar porque yo sentía solo llanto de los niveles de depresión que venía por el proceso muscular que pasé. Ya me tocó una niña divina, me decía, mira, tú vas a ir y te va a ir muy bien y después de este evento van a venir muchos y puertas se te van a abrir y era súper hermosa ella, no llores, tranquila. Y yo hermosa, bueno, me probó varios vestidos, escogimos uno rojo muy lindo, todo súper, es de diseñador, muy lindo. Yo le dije, te voy a etiquetar, pero yo no iba feliz, como hubiera soñado, no sé, a mis 15 20 años, hubiera soñado, pues yo pues ya soy una señora de 40, pasé este proceso, entonces yo decía, ¿por qué una alfombra roja a esta edad? ¿Por qué no una alfombra roja cuando era joven y bella y tenía con tantas cosas de salud que te comenté, Ana, y a todos los que lo vieron? Pero la vida te da a ti las cosas cuando tú estás en el momento de madurez o en el momento en el que la vida considera que puedes estar. Estaba muy nerviosa, yo llegué allá, fue el InstaFest, que solo van pues Instagramers y demás, había gente de la Casa de los Famosos, fue muy bonito y pues yo llegué y solamente había un fotógrafo de los del grupo al que pertenezco y él me vio y me dijo, posa, posa, yo posé, yo no sabía ni posar, pero me tomé unas fotos muy lindas y ahí yo ya empecé a observar lo que hacían y vi que hacían negocios, que se pasaban contactos, mira, yo hago eventos, El no, yo canto, no, yo relacionamiento, soy el lobby que llaman. el relacionamiento. Yo era muy callada, pero estaba observando todo y viendo cómo se comportaban. Y ya posterior a eso, y bueno, había música y todo muy chévere, muy bonito, todo, artistas. Ya después me fui, pero ya mi manager me enseñó, mira, tú subes estas fotos, tú ves estos videos a ciertas personas y ya los seguidores de él te van a seguir a ti y te va a dar pues un estatus en redes. Sin embargo, y de ahí créeme, tal cual me lo dijo la muchacha, me han invitado a un montón, pero un evento en particular que me gustó fue el Premio La Flor, porque vinieron personas de República Dominicana y ahí premiaron a dos escritores. Uno de ellos escribió sobre la mamita que le dio cáncer, lo ganó y a los 2 años volvió y recayó y falleció. Una mamá muy joven, como de 35 años. Y otro sí era un escritor de novela. Y yo pude conversar con ellos y los vi como tú dices, personas muy humildes, muy sencillas. Yo les comenté de mis escritos y me dijeron, Milena, lánzate, lo que necesites, no te dé miedo, te apoyamos desde República Dominicana. Entonces, en este escenario de alfombras, también en los iconos, digamos que son muy sobrados, muy engreídos, pero no todos. Conoces todo tipo de gente. Conoces gente humilde, gente creída, gente orgullosa, pero al final del día Así eso te me ayuda pasaba solo en a el cambiar Festival un de poco. Poesía de Medellín, en la fiesta del libro, pues yo iba a cubrir como periodista, pero me dejaron leer en la fiesta del libro y yo feliz en Festival de Poesía de Medellín y le dije al, al fundador y me dijo, hágale, me escribe, cuadramos y de una. Entonces, un sueño que siempre he tenido. Y por ejemplo, en la fiesta del libro, eso sí me dijeron, traes tu libro cuando lo saques y aquí lo presentas. Yo, bueno, entonces le toca camellarle el libro. Entonces, como, venga, empiezo como visitante, como tú decías, empiezo así como curiosa, a observar todo, viendo, y ya después, venga, soy periodista, venga, yo tomo las fotos. Yo entrevisté por primera vez a unas escritoras de otro país, como de Qué Francia. rico, Entonces fue como, qué como, rico. como eso muy bonito y ya después, ya, César, que es un gran amigo, el jefe de prensa, hágale, Ana, hágale. O sea, yo entro como Pedro por mi casa, pues. Entonces es como venga, yo llego a un Más evento profundo un poquito. o en Ajá. literatura, como poeta, pues yo llegué con Las Musas Cantan, el colectivo al que pertenezco, que soy la secretaria, la de comunicaciones y que yo amo tanto el colectivo. Ahí nació todo mi proceso también con el taller de escritores Uraba Escribe, que fue así, poquito, poquito. Empecé con un intercolegiado de poesía, representando a mi colegio.
Y ya ahora, digamos, donde estoy, ya estoy en antologías, participo de eventos, ya ahora es ahorrar para ir a los eventos de Colombia, que eso es otro nivel. Que eso es, por ejemplo, estar en Roldanillo, estar en Cartagena, en el Festival de Poesía, en el Se te fue la voz. Nacional de Escritores, en Mujeres Poetas de Roldanillo, como estos eventos y lo que tú dices, ya me decían, participa con la escritora o con Ana. No, mis poemas no, porque todavía no. Entonces, como esa inseguridad que tú decías, como, venga, no, yo no, porque y lo mismo, yo todavía no tengo tanto seguirse al ruedo y empezar a trabajar, a hacer conexiones, contactarse con nosotros. Por ejemplo, ya tú y yo nos conocemos, nos contactamos y tú me dices, Ana, mira, conozco, que eso me ha pasado mucho, conozco a tal escritor o a tal cantante, entrevísalo. Y lo podemos entrevistar, obviamente que sí. Entonces como que ahí se van tejiendo y mira, tú dices, yo llegué y yo no tengo publicidad paga. Y mira que tú dices, no, yo llegué, o sea, mis seguidores no así van llegando, ellos van llegando solos. Ah, no, yo llegué por el iCar que subiste de... Entonces yo digo, bacano, que también ustedes le ayuden a uno y que otro artista. Entonces es lo que tú decías, uno llega con una pena y ya después lo que tú dices, ¿quién quita que los que la primera vez que tuvieron su entrevista, 10 20 años después, yo ya soy más viejita, pero yo diga, ese lo entrevisté en la emisora, ese lo entrevisté por TikTok. Entonces es como muy bonito lo que tú decías, o como tú decías, ve, Transformar yo vidas, la impulsar primera movimientos. vez que fui a una alfombra roja, los escritores que conocí, era con pena, pero ya ahora, tantos años después, ¿cómo soy ahora? ¿A qué público impacto? Y lo que tú decías de los comentarios que tú obtienes, cómo sanas la vida también de muchas personas y muchas familias a través de tus historias, de tu blog, del contenido y los envíos que haces acá en TikTok también, en Instagram, que tú me decías que usas acá mucho esta plataforma. Entonces también cómo tú has impactado y primero empezabas con pena y ya después no, ya, y tú dices, no, a mí me duele, me cuido, pero sigo brillando y sigo, y mi luz la sigo irradiando a otros como la luz que tengo aquí que estoy estrenando, como irradio también y ayudo a otros a brillar, que esa es creo que entre tú y yo es la misión que tenemos fuerte que tenemos, que es transformarla. Y hay un mundo muy violento, porque es no solo Colombia, es Latinoamérica, es Europa, como es Asia, cómo están por allá peleando, pero como desde aquí voy transformando, ¿cierto? Como que era lo que mencionabas también al inicio de la entrevista, cómo voy transformando todo. Y te quería preguntar, como para que vayamos ya cerrando el programa, que ya se nos fue y ya recuperamos como todo el tiempo mientras nos conectábamos, ¿qué proyectos tienes a futuro? A nivel literario o a nivel, digamos, personal también. Hay bastantes proyectos ahí, pues espero poder publicar entre octubre y noviembre el duelario de Morita para las personas que han perdido su animal de compañía y no han tenido un espacio para poder darle ese ritual de dolor a la pérdida de su mascota y es fundamental sanar los duelos. Si no se sanan los duelos, acumulas ira y ansiedad que más adelante se te va a somatizar en el cuerpo o que vas a terminar desquitándote y dañando sanas relaciones, ya sea familiares, laborales, personales. ¿Listo? Esa es como la primera. La segunda meta, terminar ese manuscrito que ya, de ese tengo más hojas que del libro. O sea, para mí terminar el año con 2 libros. Esa es mi meta, terminar el año con 2 libros. Y pues ya trabajaré de la mano contigo si me presentas más personas para hacer lo que es promoción no por redes, porque eso yo lo manejo. Ahora, Ese es como mi proyecto, crecer en seguidores. Espero terminar por lo menos con unos 15,000 o más, no sé,
y que me visiten más en la página de Sana tu Corazón al piso 1708 dentro del mundo artístico, que tomen los talleres para aprender a hablar en público, pero en mis escritos que sigan llegando mujeres o hombres que tal vez se sienten muy dolidos por situaciones, y con mi experiencia de vida que les conté, lo de mi útero que casi muero, literal yo ya me sentía muerta, yo soñé con la muerte, yo vi la muerte en mi cama muchas veces, y ya el sueño que yo tenía profundo, te puedo decir que experimenté la muerte desde la paz, es decir, yo ya no sentía lo que sentimos en este mundo, que es angustia, preocupación, egos, miedos, iras, yo ya no sentía nada, yo me sentía en una paz infinita, y de ahí también vencí el tema de que miedo a la muerte. Miedo a la muerte porque tienes que dejar a las personas que amas acá o a las cosas que amas, a la vida. Pero la muerte no es como pensamos. La muerte también es una parte linda de la vida, porque descansas, te llevas el amor y sientes mucha paz. Entonces, si estás sufriendo en este momento por alguien que murió, sea mascota, sea humano, sea que alguien murió, ya no sufras mucho por esa persona, porque él o ella están bien. Y te lo digo porque yo sentía la muerte y los médicos me decían, no entendemos cómo sigues vivo por la situación que pasé. Así que es poder transmitirles a las personas también que han pensado en no seguir más, vive mi amor, vive porque la vida es preciosa, solamente que tenemos que aprender a surfearla y aprovecharla. Entonces en eso me quiero convertir, poder pasar por esas tarimas para dar un mensaje de vida, lo mío son las tarimas, antes de cualquier evento que me contraten para dar unas palabras de motivación al alma que está cansada y afligida, y poderles ayudar desde mi experiencia. ¿Nos podrías compartir un fragmento de alguno de tus textos? Ay, caramba, no lo tengo, lo tendría acá, pero se me cierra. Pero bueno, es sobre la vida y la muerte. O del libro que Y tienes, uno de el libro que lo tienes en tengo la mano, dos, pero es tuyo. no, este no es mío, pero sí tengo algo muy claro acá de lo que escribí en los dos libros, en el duelario y en el otro que está en manuscrito, que yo ya tengo que ponerme juiciosa de terminarlo, y es sobre esto, Ana. Uno de los fragmentos dice algo como esto, no textualmente porque tendría que abrirlo acá, pero sí dice, la muerte no es lo que tú esperas, la muerte no es lo que tú crees, la muerte es tan linda como la vida, así que disfruta de la vida y disfruta de la muerte como dos hermanas gemelas que te permiten transitar y dejar una huella sana en el mundo. Es muy bacano porque lo que hablabas ahorita, esa muerte, cómo se vive, pero también cómo se vive la vida. Entonces ahí unes a las dos, que son las hermanitas, que a veces se pelean entre ellas, pero o bueno, eso es lo que uno cree como ser humano. Así es, Agradecemos infinitamente por este espacio que nos has brindado el día de hoy, por regalarnos esta entrevista tan maravillosa, por ser nuestra primera invitada también. Agradecemos tu presencia, tu experiencia en este nuestro programa. Esperamos que nos puedas seguir acompañando también con más entrevistas. claro que sí. Muchas Y agradecemos, agradecemos a todos gracias. nuestros seguidores, personas siempre. Y este en vivo pues lo vamos a compartir, pues yo ahorita lo descargo y lo monto a lo que es Instagram, ahí te etiqueto, te comparto y se lo comparto a tus seguidores para que si no estuvieron conectados lo puedan volver a ver o puedan coger un y la extensión del video, digamos tengas
una comunidad muy organizada, pero digamos lo que tú dices. Venga, esta persona me vio en el en vivo de Ana, en Inspiración, y le gustó, entonces fue a tu página web y ahí te empezó a contactar o porque yo te etiqueté, entonces te empezó a escribir y esa también es la idea. El Info es un medio digital alternativo que busca informar, educar y cultivar desde el arte. Les acompañó Ana Lucía Restrepo Rodríguez, fundadora del medio y creadora de este proyecto. Gracias, Ana, gracias a todos, mil bendiciones, bye. Chao. Chao, que te vaya bien.